Un lector o un telespectador promedio podría quedar confundido fácilmente por la narrativa que Estados Unidos y Gran Bretaña nos vienen ofreciendo. Hace menos de 2 años, en 2015, el entonces primer ministro británico Cameron descartaba por completo el envío de tropas británicas a Siria. Y sin embargo, a mediados de 2016 surgió que sus fuerzas especiales ya estaban comprometidas en combates en ese país, es decir, en Siria. Entre 2013 y 2015, el expresidente Obama insistía permanentemente que no habría, entre comillas, botas en el terreno en Siria, pero luego las fuerzas especiales estadounidenses también fueron desplegadas allí. Desde entonces, tanto uno como otro han ido aumentando lentamente su presencia en Siria, siempre con la coartada de la lucha contra el ISIS. Pero al golpear directamente o por encargo a las fuerzas del gobierno sirio, que es la principal fuerza de combate contra las formaciones yihadistas, los Estados Unidos y Gran Bretaña han venido de hecho a colaborar con el Daesh. Sin embargo, esa parte de la cuestión no se ve, no se escribe, ni mucho menos forma parte del análisis de los llamados expertos habitualmente invitados a exponer en los medios. Nótese el desajuste entre la presencia concreta y verificable de la coalición encabezada por los Estados Unidos en Siria y cómo se la suele presentar ante el público. De arranque es necesario borrar todos los trazos gruesos. Olvidemos que el Congreso de los Estados Unidos nunca autorizó la presencia de sus propios militares en Siria. Olvidemos que el Consejo de Seguridad de la ONU tampoco ha autorizado una presencia militar estadounidense y de la coalición occidental dentro de Siria. Olvidemos que el principal contendiente del Daesh, es decir, Siria, está bajo sanciones políticas y económicas por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea. Olvidemos que todos los aliados de Siria, desde Rusia a Irán, también están bajo sanciones. Olvidemos que Estados Unidos dispone de una partida presupuestaria oficial y pública destinada al entrenamiento de fuerzas rebeldes en Siria. Olvidemos que el conjunto del yihadismo internacional está financiado en buena medida por los propios aliados de los norteamericanos, básicamente los saudíes, y también olvidemos finalmente que el ejército sirio está en su propio suelo combatiendo a fuerzas mercenarias extranjeras que forman parte del dispositivo político de los Estados Unidos para la región. Olvidemos todo eso, y cuando despejemos todos estos datos duros que están referidos todos a la guerra en Siria, probablemente entonces llegaremos a la misma pregunta que se hizo el ex diputado norteamericano Ron Paul para titular un artículo suyo. El título de este artículo es ¿Por qué estamos atacando a los sirios que luchan contra el Daesh? Este artículo lo pueden encontrar en el sitio americanfreepress.net. Y cuando se llega, claro, a este punto crucial, la cobertura o las pantallas, las justificaciones de la prensa escrita o de las cadenas de televisión se desvanecen por completo. ¿Pero por qué se desvanecen? Se desvanecen porque la justificación oficial de la presencia norteamericana, emitida a través de una declaración del Departamento de Defensa, es lisa y llanamente pueril. Fíjense la declaración oficial que, textualmente, afirma que la presencia en Siria, se refiere a la presencia de Estados Unidos en Siria, es necesaria porque el gobierno de ese país no es lo suficientemente fuerte como para derrotar al ISIS por su propia cuenta. Es fin de la cita. Es decir, se trata de una posición que no resiste el menor análisis, que ni siquiera puede ser utilizada ni maquillada mediáticamente, porque si eso fuera verdad, el razonamiento elemental llevaría a que Estados Unidos y Siria hubieran alcanzado alguna forma de acuerdo
para combatir al yihadismo internacional, y eso nunca ocurrió. Es por eso que los Estados Unidos deben acudir periódicamente a las remanidas, entre comillas, líneas rojas, o a los ataques de falsa bandera para justificar su continuidad en el terreno, y eso se logra a la vez ofertando mejores recursos a sus editores periodísticos, por ejemplo, con ataques químicos, con historias personales construidas, con montajes de videos de ataques sirios o rusos. En fin, todo sirve para articular con el frente mediático. Pero la base real y argumental que nos expone Ron Paul es de otra naturaleza. Fíjense lo que nos dice este exdiputado estadounidense. Todo se reduce a impedir que los sirios, los iraquíes y los iraníes trabajen juntos en la lucha contra el terrorismo. Y precisamente esa es la misión que Trump ha traído entre manos de regreso de su reciente viaje a Arabia Saudita, después de jurar que no iba a permitir que tal cosa sucediera. Precisamente esa es la razón de la incipiente apertura del Frente Sur en la frontera con Jordania. De lo contrario, ¿cómo se entiende que Estados Unidos haya ocupado la base siria de Al-Tanf en la triple frontera con Jordania y con Irak? La justificación pública dice que está entrenando a un nuevo grupo rebelde que se supone luchará contra el ISIS en el sur sirio. Pero una vez más se trata de una argumentación sumamente débil. El ISIS está en retirada en la zona y es mucho más verosímil que Estados Unidos esté allí para controlar la ruta con Irak y abrir una línea que conduzca hacia Raqqa o Deir ez-Zor, pero desde el sur, desde Jordania. Y en ese mismo sentido, tampoco se comprendería bien el porqué de la repentina aparición cerca de Al-Tanf, esto ocurrió esta semana que acaba de terminar, de misiles de alcance medio montados en camiones para eventualmente aplicarlos una vez más sobre el ejército sirio o sobre sus aliados, que son los que precisamente combaten al Daesh. Así, la maraña de palabras terminan expresando exactamente lo opuesto a lo que se quiere describir. Y entonces leemos en los medios, con total impudicia, que la instalación de este nuevo armamento norteamericano es, entre comillas, defensiva, cuando los propios estadounidenses han emprendido una acción de ocupación del terreno, es decir, han agredido y tomado una base siria y su territorio circundante. Eso es lo simple y concreto, lo adecuado para que cada palabra exprese algo ligado al sentido común que la gente tiene sobre un concepto. Ahora, después de muchas vueltas, las botas en el terreno que negaba Barack Obama ya están en Siria. Están junto a las botas británicas y también junto a las botas turcas. Y sin embargo, a un lector o a un televidente jamás se le dirá que Estados Unidos es un país invasor. Hemos llegado al punto en que para entender las cosas al derecho, directamente tenemos que leerlas al revés.